buenas, fotógrafos empoderados y amantes del dinero. ¿Por qué sí? Porque para hablar de cotizaciones tenemos que ya haber llegado al punto en entender que si queremos vivir de la fotografía tenemos que tratar esto como un negocio. Si vistes mi post pasado te diste cuenta de que hablamos acerca de cómo armar una cotización a nivel de estructura o de diseño. Ya sabemos que tiene que tener un buen brete, que tiene que tener descripción, que tiene que tener firmas y demás. Pero hoy quiero hablarte un poquito más profundo, vamos a ir mucho más allá. Primero que nada tenemos que definir qué es una cotización, de qué trata eso, por qué las personas al momento de pedir información de tus productos te piden una cotización. Y es que realmente es un instrumento que nos ayuda a ponerle precio a nuestro trabajo. Ya les había dicho anteriormente que no solo es un instrumento para decir cuánto vale, sino que también es una muy buena herramienta de marketing, porque a veces la cotización te representa cuando ni tú mismo te conoces. Imagínate que tú vas a contratar un servicio y te dan una cotización en una servilleta o por un mensaje de WhatsApp. No se ve tan bonito, pierde seriedad. Entonces, la cotización nos va a ayudar a establecer no solo el valor monetario de nuestro trabajo, sino también tenemos la obligación de explicar cuál es nuestro valor, por qué deberían pagarnos eso, qué incluye, cómo lo incluye. Y por supuesto tenemos que explicar las reglas de juego, cuáles son nuestros términos y condiciones. Tenemos que ser muy claros en esto para evitar posibles problemas a futuro. Entonces, en el post pasado ya hablamos de cómo son los elementos a nivel de estructura que debe tener una cotización. Pero el día de hoy quiero que hablemos de cómo son esos elementos o cómo calculo esos elementos. Vamos para eso. Uno de los elementos que no pueden faltar en tus cotizaciones, por supuesto, son los costos del equipo. Y esto es uno de los más grandes errores que tenemos todos los fotógrafos. Pensamos que como la cámara es nuestra o las luces son nuestras, nosotros ya hicimos ese gasto y ya no pasa nada. Pero se nos olvida pensar a futuro. Si lamentablemente se te pierde la cámara o te la roban y no tienes un fondo o una base para tener tus equipos o para comprar nuevos, simplemente tu negocio va a morir. Entonces, siempre tienes que hacer como si tú mismo te alquilaras tus productos. Quizás no te lo vas a cobrar tan caro como si fuera un tercero, pero tienes que poner un valor como si tú mismo te lo alquilaras. ¿Ok? Puedes usar la teoría del 1/50, puedes establecerlo por porcentaje. Mi favorita obviamente es la teoría 1/50, que te la voy a explicar mucho más adelante, pero no te olvides de establecer un valor. Si vas a usar tu cámara, lentes, dos luces, trípode, flashes, regletas, lo que sea, establece un valor por todo. Otro valor que tienes que incluir dentro de tus cotizaciones son tus honorarios como profesional. Así como tú le pagas a un asistente por su tiempo para que te asista, tú tienes que cobrar un valor, que no es el valor de la foto en general, no, es de tu tiempo y también de tus conocimientos. A medida de que sabes más, obviamente cobras más. Otro valor que no suele ser tan común en las cotizaciones de los fotógrafos y el cual es un horror, porque ya eso no es un error, sino un horror, es no cotizar el tiempo o la edición de las fotos. Se asume de que ese es un trabajo que, bueno, ya está implícito, ya no queda de otra y no se cotiza. Y lamentablemente esto nos hace perder muchísimo dinero y sobre todo muchísimo tiempo. Hay fotos muy sencillas que probablemente las puedes editar en unos 15-20 minutos, pero hay fotos que puedes tardar 2, 3, 4, un día, 24 horas o más. Entonces, ese tiempo es valioso y por lo tanto el cliente debe entenderlo y debe pagar por eso. Ojo, también tenemos que pensar que el cliente no está obligado a pagar tu proceso de aprendizaje. Si tú sabes que esa foto se puede hacer o se puede editar en 1 hora, pero tú te tardas 2 porque estás aprendiendo, obviamente el cliente no tiene la culpa de eso. Tú también tienes que mejorar tu tiempo y adiestrarte muchísimo más o capacitarte muchísimo más para que a medida que vayas mejorando reduzcas estos tiempos y obviamente los presupuestos comiencen a ser mucho más atractivos.
También ten en cuenta cuánto te cuesta tener un cliente. Si haces pautas en redes sociales, si pagas publicidad, debes tener un estimado de cuánto cuesta que un cliente llegue a ti. Ese valor lo debes colocar en tus cotizaciones. Es muy importante, ya que si no haces promoción y publicidad de tus servicios, probablemente la gente te deje de conocer muy pronto. No te olvides de los derechos de autor. Los derechos de autor normalmente lo cobramos cuando trabajamos con clientes grandes, con marcas, con empresas. No solemos aplicarlos a personas, a nuestros clientes directos, puesto que ellos van a usar sus fotos para su consumo. Me refiero más que todo a empresas que van a usar las fotos en vallas publicitarias, a nivel web, en libros, en revistas y demás. Tienes que establecer por cuánto tiempo les das el derecho de usar tus fotos, porque acuérdate que el dueño de las fotos eres tú, nadie más que tú, y tú solo cedes el derecho de uso. Establecer tiempo, establecer en qué lugar, si es nacional, si es internacional, si es nada más un sector, tienes que dejar los puntos claros para evitar abusos. Establece tu derecho de uso de una manera muy sencilla y fácil de entender y así no saldrás perdiendo. No te olvides que si tu cotización requiere traslados, requiere alimentación, debes incluirla dentro de la misma. Eso es lo que llamamos viáticos. Tener servicio de transporte, servicio de alojamiento, servicio de alimentación. Si tú tienes que utilizar algunos de estos servicios durante tu producción, no te olvides meterlos allí. No sale de tu bolsillo, forma parte de esta producción. El equipo humano probablemente es una de las cosas más importantes. Dale el valor que ellos se merecen. Si contratas maquilladores, directores de arte, vestuaristas, estilistas o demás, tienes que obviamente asignarles un valor a ellos. Normalmente ellos te van a decir cuánto cobran y tú debes incluirlo dentro de tu cotización. No te olvides dejar una columna de otros gastos. Entiéndase que pueden ser alquileres de estudio, alquileres de equipo, atrezo, algún accesorio, tienes que comprar alguna madera para pintar, en fin. Tú sabes que a medida que las producciones son más grandes, son muchos más los accesorios o elementos adicionales que tenemos que poner. Entonces, si no lo tienes muy claro o piensas que vas a tener más adelante algún gasto escondido que no estás cotejando ahorita, establece un porcentaje. No tiene que ser muy grande, pero establece un porcentaje que te permita jugar para poder pagar esos elementos adicionales dentro de tu cotización sin que pierdas dinero. Ya para finalizar, te voy a dejar en el texto el link donde puedes descargar esta tablita que te va a ayudar a hacer cotizaciones mucho más acertadas. Aquí lo dividimos en varios sectores o en varios servicios y cada uno de ellos tiene su ítem que tú nada más tienes que rellenar. Lo bueno de Excel es que nos permite simplemente rellenar y las tablas se van a sumar, dividir, multiplicar solas. Y así vas a tener una idea mucho más clara de lo que realmente vale cierta producción, pero sobre todo tu servicio. Recuerda que el plan es aprender a vivir de la fotografía. ¿Es posible? Por supuesto. Siempre y cuando te lo tomes en serio y pienses que esto realmente es un negocio. ¿Ok? Si lo manejas así, vas a ser muy fructífero.